El podcast de Manolito está de vuelta para hablar sobre la última película de Cristian Mungiu, flamante ganador de la Palma de Oro en 2007 por su obra 4 meses, 3 semanas y 2 días. Sergio, bienvenido a Manolito, ¿qué tal estás? Hola Alberto, muy bien, como siempre encantado de estar aquí. Mungiu es uno de tus directores también europeos favoritos, o probablemente, aparte de ser favorito tuyo, es de lo más destacado que ha dado, sobre todo el oeste de Europa, en los últimos 20 años. Sí, además ha sido, creo que es el responsable de una de las películas quizás más importantes que se han hecho en lo que llevamos de siglo. Y por supuesto, el líder un poco de esta nueva ola rumana, ¿no? que conforman una serie de cineastas con un imaginario bastante particular, ¿no? Y único. Siendo Mungiu cabeza visible de este movimiento que ya tiene 20 y tantos años. Quizás Cristi Puiu, con su película La muerte del señor Lazarescu, dio inicio a esa nueva ola de cine en su país, que alcanzó su cenit con 4 meses, 3 semanas y 2 días, ganando la Palma de Oro en 2007, pero hay otros nombres, como Cornelio Porumboyo y otros directores, pero quizás este tridente condensa los títulos más destacados de esta nueva ola de cine, que sigue la caída de Ceausescu, el fin del comunismo y una dictadura que había dominado el país durante décadas y, como es natural, da lugar a una apertura, a un aperturismo social, económico, político y artístico. Y, como es también natural, esta nueva ola de cine, estos nuevos directores, esta nueva generación quieren explorar distintos temas que los que habían acaparado la industria cinematográfica. Como suele ser una dictadura, los títulos anteriores hablaban más de nacionalismo, patriotismo, y estos directores, con Mungiu a la cabeza, examinan la sociedad de su país, los problemas que aquejan a sus habitantes, y estilísticamente y temáticamente son todas bastante parecidas. Sí, así es. Son cineastas con que, como pasaba también con la Nouvelle Vague, que ellos no se sienten realmente que pertenezcan a ninguna nueva ola de nada. Suelen ser etiquetas que se ponen más desde fuera y haciendo ya como un análisis posterior. Pero claro, no dejan de ser cineastas. Bueno, hay una ligera diferencia de edad. Supongo que el más joven de los tres es Porumboyo, que yo creo que ya es más de los 70. Cristi Puiu yo creo que es un poco mayor, pero vamos, que son cineastas que empezaron a hacer cine en los 2000, en los primeros 2000, y que no dejan de tener bastantes paralelismos estéticos, ¿no? En la forma de abordar sus películas. Quizás de todos ellos el más sobrio me parece Cornelio Porumboyo. Es quizás un director como que gusta más de utilizar muy pocos planos y de resolver las situaciones de una forma mucho más minimalista incluso que el propio Mungiu. Puiu en los últimos años ha seguido una deriva quizás un poco más, para mi gusto, experimental en lo visual, y Mungiu es al que le he visto quizás una evolución más sutil. Es decir, sus películas me parecen mucho más parecidas, sobre todo si hablamos de las 4 últimas, porque la primera no dejaba de ser una película más convencional, la primera que hizo en el 2002, Occident. Exacto. Y luego ya, pues cuando ya entramos ya a partir de 4 meses, 3 semanas y 2 días, pues ya creo que se ha mantenido, en fin, una coherencia estética bastante sólida entre todas sus películas, ¿no? Uh-huh. La última película de Mungiu fue Graduation, que en España creo que se tradujo como Los Exámenes. Los Exámenes, sí. De 2016, y han pasado 6 años desde entonces. Y ahora, hace unos meses, estrenó su nuevo trabajo del que vamos a hablar hoy. Un tenso drama social con un título con doble significado que claramente muestra las intenciones de Mungiu. Exactamente. La película se titula RMN y entonces, pretende establecer ahí pues un doble sentido entre pues utilizando las consonantes de Rumanía, de la palabra Rumanía, y las iniciales de que eran resonancia magnética nuclear. Sí. Que es lo que se hace para hacerte un escáner cerebral, para detectar si tienes un tumor o... Uh-huh. Claro, como estableciendo ese doble sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo este tío es un amante, ¿no? de hacer este tipo de radiografías, ¿no?
Exactamente, porque después de estos 6 años, él elige un tema que considera importante para él como autor, pero también para la audiencia, y es el estado del mundo actual y una examinación sobre quiénes somos como especie. Se ha hablado mucho de esa dualidad entre la parte empática y humanista del ser humano y los instintos animales y supervivencia que subyacen en el subconsciente, y este escaneo que desvela la profundidad de la psique del ser humano es algo que a él le llamaba la atención. Y es una película que está basada o parcialmente inspirada en un hecho acaecido en una aldea o en un pueblo de Transilvania, y que él toma, investiga en internet y luego viaja a este pueblo para hablar con los protagonistas de este incidente, y es el comienzo de este nuevo trabajo que ahora, coincidiendo con la invasión de Ucrania y también problemas de inmigración en Occidente, más que problemas, la gran tragedia de la inmigración y cómo la Unión Europea está intentando lidiar con esto y lo que está suscitando en poblaciones europeas, en islas italianas, en islas griegas. Parece ser un momento bastante apto para que este trabajo sea estrenado, que se estrenó el año pasado en Cannes, a principios de año en varios países, como en España, y ahora, hace poquito, se ha vuelto a estrenar en otros países europeos y está dando bastante que hablar por la temática, por el clímax de la película, una escena de 17 minutos de la que hablaremos más adelante, que está básicamente tomada del hecho que he comentado, acaecido en Transilvania, porque creo que se filtró un vídeo de aquel evento, de aquel incidente. Y yo creo que, no sé lo que pensarás tú, Sergio, que aquí Moon-Yu parece ser un observador neutral de esta cuestión. Hay varios puntos contenciosos que le han preocupado a él durante su filmografía, igual que a sus coetáneos de la nueva ola de cine rumana. Hay elementos, preocupaciones que aquejan o que afectan a la sociedad de su país, sobre todo después de la caída del comunismo, una sociedad que tiene que volver a estructurarse y a encontrarse a sí misma, con dejes heredados de una época más oscura, y no es casual que todo este tipo de películas hable sobre cuestiones como el chantaje, el soborno, la hipocresía, etc. Y aquí, en este nuevo trabajo de Moon-Yu, es la xenofobia lo que él quiere explorar. Sin embargo, es un argumento extrapolable a otras sociedades y a otros países de Occidente. Si en otros trabajos anteriores quizás se está centrando más en las cuestiones que aquejan a su país y a su sociedad, creo que esta película su mensaje es mucho más extrapolable y mucho más universal. Así es, no hay que olvidar que la muerte de Ceausescu tuvo lugar, no sé si fue, creo que en el 89, ¿no? Exactamente. Y que Moon-Yu en esa época tenía 21 años, o sea, él creció durante la dictadura comunista y él no ve tanta diferencia entre este auge que hay ahora de la xenofobia y de la ultraderecha con la época que le tocó al vivir, ¿no? Era una época en la que claramente, pues, lejos de lo que en teoría, lejos de la teoría, en la práctica, pues lo que había era también un recorte profundo de libertades. Entonces, él ha crecido, al habiendo crecido en esa dictadura, está muy sensibilizado con estas cuestiones. Para mi gusto, bueno, dejando a un lado la muerte del señor Lazarescu, de Cristi Pugiu, creo que de estos tres cineastas quizás es el que tiene una vocación más social, ¿no? Y un compromiso social, ¿no? Más patente. Más potente, sí. Entonces, bueno, también no hay que dejar a un lado también que él ejerce como periodista antes de hacer cine. De ahí viene quizás esa predilección suya por hacer recortes de noticias e inspirarse en ellas para llevar a cabo sus películas. Y bueno, me parece una película bastante oportuna. No obstante, no deja de ser curioso. Creo que el estreno ha tenido lugar de una forma bastante dilatada, porque es una película que se estrena en el Festival de Cannes en el 2022. Aquí a España no llegó, no sé si a principios de enero, creo que el 28 de diciembre por ahí, o sea, tardó como unos 6 meses en estrenarse.
Y cosa que me pareció bastante rara, y no sé si en el Reino Unido incluso, me comentaste tú que en el Reino Unido tardó bastante Se ha más, ¿no? estrenado O sea, hace unas semanas solo, aunque ya hubo... es bastante raro. Aunque ya hubo artículos de críticos y de periodistas cuando se estrenó en Cannes. Entonces ahora está volviendo como una nueva oleada de críticas y de Claro, entrevistas. Ujú. claro, porque es una película que, por eso te digo, que estoy bastante desubicado, porque me sorprende que tratándose de un autor tan consolidado y de tanto renombre, haya tardado tanto, ¿no? Porque ya te digo, ahora me comentas tú cosas y para mí es como ya, bueno, que hace ya bastante tiempo. Estamos hablando de, yo la vi hace 9 meses, por ejemplo, la película, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, sobre lo que comentabas, pues me parece un tema, pues, que por desgracia está muy de actualidad y creo que además, lo que comentábamos tú y yo, ¿no? Esta cosa de que sitúa el conflicto en una región precisamente donde conviven personas de diferentes etnias, ¿no? Y es precisamente donde ahí Munju rasca, ¿no? Es decir, donde teóricamente la gente debería de ser más compasiva y demostrar más empatía hacia el otro, es donde acaba estallando un conflicto xenófobo, pues sin parangón, ¿no? Es decir, porque bueno, si te parece podemos situar un poco la historia, Ujú. la cuestión, adelantando un poco la historia, porque bueno, está sobre todo contada a través de dos protagonistas, un hombre, Matías creo que es, Ujú. que tuvo que emigrar a Alemania y que él mismo es víctima de esa xenofobia en Alemania, vuelve tiempo después a este pueblo de Transilvania y se reencuentra pues con un hijo que vive con su exmujer y con una exnovia que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, el conflicto, el detonante, tiene lugar cuando era una empresa panificadora o algo así, ¿no? Ujú. Donde esta mujer, la exnovia, es como un poco la de la jefa o la de recursos humanos o tiene un cargo bastante importante. Y entonces en esta empresa se contrata a 3 extranjeros y eso es lo que desencadena toda esta especie de efecto dominó, ¿no? Que acaba finalmente en la escena de la asamblea donde sale a la superficie pues todo el odio, ¿no? Todo el odio, toda la intolerancia, ¿no? de esa gente, ¿no? Que Ujú. no está dispuesta a que les quiten, por así decirlo, el trabajo. Curiosamente es una aldea en la que existe una falta de mercado laboral. Los puestos de trabajo que hay que cubrir se ofrecen a gente local que no, o bien no está interesada en el trabajo, o es que no hay suficiente oferta en la aldea y por eso tienen que traer a gente extranjera, que al final son 2 o 3 personas, que es lo curioso. Son 2 o 3 inmigrantes, Sí, sí. que es así como sucedió. Este suceso que acaeció en 2020, en este pueblo transilvano que se llama Ditrau, es exactamente lo que comentabas. Una empresa panificadora, necesitan cubrir 2 o 3 vacantes, no las encuentran en el pueblo, no hay ningún vecino que esté interesado. Traen a 2 o 3 personas de Asia y 2.000 personas acaban levantándose contra la empresa, incluido el cura local también. Y por lo que tengo entendido, el presidente del país tuvo que interceder. Acabó siendo este tema o este evento acabó en Bruselas, siendo discutido en una asamblea de la Unión Europea y en YouTube también, que de aquí es de donde se saca esta escena de 17 minutos. Pero sí, lo curioso, como tú dices, es que en una aldea donde conviven minorías étnicas y culturales, que esto suceda, que precisamente el protagonista de esta película es víctima de la xenofobia en Alemania y que él sea también una persona que se ve involucrada en este suceso por acción u omisión. Pero se da a entender en la película que quizás él esté detrás de uno de los ataques vandálicos que suceden en la película, cuando hay un grupo que va como vestido del Ku Klux Klan y tiran varios cócteles Molotov. La otra protagonista o la coprotagonista de la película es la exnovia que tú comentabas. Este personaje, esta mujer, es justo lo contrario al brutalismo de Matías, del personaje con el que comienza la película. Y ella es una ciudadana de etnia húngara. Así es como sucede en la zona de Transilvania. Hay bastante gente de etnicidad húngara
Y ella simboliza o muestra esa parte más humanista, más sofisticada, más tolerante, más comprensiva. Se le ve tocando el cello, defiende a los inmigrantes. Y él es justo lo contrario. Entonces aquí se ve esa dualidad bastante bien expresada. Uno casi no entiende cómo esta mujer puede estar interesada en este pedazo de bruto, ¿verdad? Pero claro, él tiene quizás la atracción de casi del macho dominante, ¿no? Porque así es como se comporta este personaje. Claro, al final son los dos, representan pues dos ideas enfrentadas, ¿no? La empatía, el amor, la luz, frente a pues esto, pues esta cosa inconsciente, oscura, esta cosa animal, ¿no? De un hombre que no se conoce del todo a sí mismo, que no sabe muy bien ni siquiera cómo educar a su hijo, que está completamente perdido, porque aquí también Munju también introduce una idea que le preocupa mucho, que es cómo realmente educar a un hijo frente a un futuro tan incierto como el que se nos plantea a todos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese contraste entre unos valores, que también es una cosa que se aborda en la película anterior de Munju, los exámenes, Uh-huh. este conflicto entre un padre preocupado porque su hija emigre y se vaya a vivir al Reino Unido y tenga una vida próspera, frente a esta otra cosa que a Munju le preocupa mucho, ¿no? Que es decir, si todos nuestros hijos se van fuera, es decir, ¿qué va a ser del futuro de Rumanía? ¿Qué va a ser Uh-huh. de nuestro país? ¿Qué nuevo país vamos a construir si la gente se va? Entonces, bueno, volviendo al personaje de Matías, en contraposición al personaje de Sila, que a lo mejor creo que se pronuncia Sila, no sé, pues que es un personaje, pues eso, más pues con una conciencia social. Pues eso, tenemos a Matías, que es un hombre que desubicado y que aun habiendo sido él víctima de esa xenofobia, no sabe, es decir, no consigue encontrar su lugar en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y esto está también, esta idea está rematada precisamente por el modo en el que se relaciona con su hijo, con el que claramente no sabe muy bien cómo relacionarse, ¿no? Cómo educarlo. Está totalmente desubicado, sí. Y no entiende el mundo en el que se encuentra, los cambios que se están produciendo en la sociedad y en el mundo en general. Y creo que él personifica esa desubicación de gran parte de la población, que esto sucede curiosamente en pueblos o en ciudades más pequeñas, más aisladas del mundo. No creo que estos ataques de xenofobia, que existen en todo el mundo, pero que en ciudades más grandes, al estar más abiertas y más acostumbradas a esa mezcla cultural y étnica, son mucho más tolerantes. Si uno mira votantes del Brexit o otras cuestiones políticas que tocan la inmigración, normalmente comunidades más pequeñas están siempre más desubicadas y son más fácilmente, diría yo, manipulables por guiones que apelan a las fobias, al miedo del extranjero y a la pérdida de los valores nacionales, al chauvinismo, que es de lo que Munju también quiere hablar, que es precisamente cuando nos vemos desubicados que esos instintos afloran. Son mecanismos de supervivencia heredados y cimentados, y casi que uno está programado a actuar con violencia y paranoia cuando se topa con alguien que es diferente. Yo creo que no entra a juzgar, es importante que veamos los puntos de vista de ambas partes de la sociedad, la parte de Sila más moderna, más progresiva, más empática, más humanista, quizás más informada, más abierta, más expuesta a otras culturas, y esa otra parte de esta aldea está menos acostumbrada. Aunque sí es cierto que Matías trabajó en el extranjero, pero eso no quiere decir que uno esté totalmente empapado o expuesto a otras culturas. Simplemente él ha migrado por necesidades económicas, pero no se muestra tampoco un background de su vida en Alemania. Pero bueno, es esto lo que creo que es interesante en esta obra. Sí, así es. Yo creo que el auténtico diálogo en esta película se establece con el espectador, ¿no? Ese es el reto. Es decir, Munju plantea un protagonista que de entrada, si hablamos desde el punto de vista de los mecanismos de identificación del espectador con el personaje protagonista, es un protagonista que cae mal, y yo creo que esto, pues eso, es una cosa, por supuesto, deliberada por parte de Munju, y no deja de ser, pues eso, un vehículo a través de una historia en la que se nos desafía de alguna forma, ¿no? A tomar conciencia de cuál es la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, él no nos da una respuesta,
no nos alecciona de ninguna forma, nos expone una realidad, como tú bien decías antes, de una forma bastante neutral, pero sí sabiendo qué tecla apretar para tratar de configurar esa deriva en la que estamos todos, ¿no? Es decir, esa situación en la que, como tú también decías, ¿no? Es decir, precisamente los personajes que más empáticos tendrían que ser, ¿no? Ujú. Los personajes que están en una situación difícil, de precariedad, y que precisamente viven rodeados de gente de otras etnias, de otras culturas, es precisamente ahí donde está ya el auténtico odio, ¿no? Y esta cosa que además la extrema derecha pues utiliza, ¿no? Como su gasolina, ¿no? Todo este miedo, toda esta inseguridad, toda este miedo al otro, ¿no? Como decía Mungiu, porque claro, él insiste mucho en algunas entrevistas que he leído, precisamente en esta parte animal, que la película también está representada de una forma bastante simbólica y quizás un poco David Lynch en el tramo final, pero que él defiende mucho el hecho de que no dejamos de ser animales en última instancia. Ujú, O sea, es ujú. decir, sí, somos seres racionales, que podemos tener empatía por el otro, pero cuando Mungiu pone el acento en alguna entrevista que he leído, ¿no? De hasta qué punto no han cambiado las cosas, sobre todo ahora, con la guerra de Ucrania, que estalló cuando él estaba en la postproducción de la película, Ujú. él entiende que realmente al final incurrimos una y otra vez en los mismos errores, y esto ocurre desde esta especie de animalidad inconsciente, desde esta pulsión que tenemos como animales que somos, ¿no? Que sentimos miedo, que sentimos rechazo. Entonces él no juzga a los personajes, pero sí que traza un lienzo en el que tú como espectador te sientes completamente interpelado y claro, su esperanza, yo creo, la de Mungiu, es tratar de invitarte a ti a reflexionar, a tener tus propias ideas, y es quizás la única forma desde la que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Desde lo individual y luego ya, por supuesto, desde lo colectivo, pero primero haciéndose una reflexión, ¿no? Sobre qué está ocurriendo y Ujú. que es algo que además que no nos puede ocurrir a todos, ¿no? Es como él también decía, ¿no? Es decir, el que ayer era tu vecino hoy te está matando, ¿no? O el que ayer era tu vecino hoy de repente pues Claro, él o, decía, o- o tú o tú lo odias. ¿cómo es posible que en Ucrania la gente haya, estoy hablando de soldados invasores, o que haya gente que haya sido capaz de activar un mecanismo interno para ser capaz de asesinar y perpetrar todo tipo de torturas con un país vecino, pero bueno, sí, hablando de conflictos a lo largo de la historia, la gente de pronto parece que casi han activado esa parte oscura que subyace en el subconsciente, el odio, los miedos, la paranoia, para perder toda la empatía. Él cuando habla del escáner cerebral que has mencionado tú, él sitúa, claro, él situaba esta parte empática y humanista en el córtex, en la parte externa del cerebro, y luego la oscuridad, los miedos, las ansiedades, el instinto animal en el subconsciente, o sea, en el interior del cerebro. Y esto es lo que él también se preguntaba hablando de Ucrania. Dice, ¿cómo puede ser que la gente de un día para otro pasen de ser ciudadanos con un suelo moral a ser máquinas de matar? ¿De dónde viene ese odio, esa capacidad de apagar la empatía? Eso él lo comentaba ahora a colación de Ucrania. Em, la película creo que en su clímax, en esta escena que está siendo muy, muy debatida y muy comentada, la escena de la alcaldía, aquí es donde creo que él como director logra orquestar y poner delante del espectador los distintos puntos de vista de esta sociedad o de esta aldea, pero que es extrapolable, como hemos dicho antes. Le da tiempo y diálogo a 26, o hay 26 partes de diálogo en la que creo que todos los puntos de vista tienen cabida, donde uno puede entender las preocupaciones de cada parte de la sociedad. Me parece también me pareció gracioso también el papel de este hombre francés que viene a trabajar en un proyecto de protección de osos, y él en un momento ya muy acalorado de esta discusión de 17 minutos, él quiere tomar la palabra y expresar sus opiniones como un observador externo. Y lo tumban, lo callan en 5 segundos, diciéndole, tú ahora vienes cuando vosotros habéis exterminado los osos en Europa, ahora venís aquí a montar un zoológico en Transilvania. O le cuestionan y él habla de la integración de poblaciones árabes en
y africanas en Francia y le cuestionan si la integración ha sucedido o no, si ha sido exitosa. Se lo cuestionan y mencionan Charlie Hebdo y todo esto. Entonces, me parece una escena, un clima potente, muy inmersivo y de lo mejor que he visto. Una de las mejores escenas que he visto este año. No sé si tú estás de acuerdo. Son 17 minutos, pero se pasan volados y tengo entendido que le llevó filmar esto 2 semanas, 25 tomas. Claro, en cada toma, para ver si le había salido bien, tenía que por lo menos pasar 17 minutos volviendo a verla y tomando notas. Pero lo más interesante es cómo le da la voz a distintos elementos de la sociedad, a distintos ciudadanos, y cada uno expone su punto de vista y aunque uno esté de acuerdo o en desacuerdo, creo que es importante escuchar esto. Creo que es importante saber por qué la gente piensa como piensa y, bueno, intentar empatizar y buscar una solución como sociedad. Porque creo que no cancelar y negar la opinión de otras personas, aunque estén totalmente en las antípodas de la opinión de uno mismo, creo que es importante, y aquí es, como decías tú, él no entra a juzgar, sino a exponer, a examinar, que es otro de los sellos identificativos de los trabajos de Moon Yu, o por lo menos de la nueva ola de cine. Cada uno con su estilo, pero al final lo que vienen a hacer es examinar, ser un examinador. Quizás Moon Yu es más un observador trágico de la sociedad moderna, uno de los últimos grandes trágicos del cine europeo. Y esta escena, yo sigo pensando en ella y hace bastante que vi la película y me impresionó bastante. Es interesante esto que dices, Alberto, de escuchar al otro, ¿no? Es decir, Moon Yu también habla de las consecuencias fatales que puede tener la corrección política, ¿no? En tanto que mucha gente al final se siente censurada, reprime sus opiniones, y esta represión es la que desencadena en una rabia, en un odio que luego se traduce en las urnas, ¿no? Es decir, luego es gente que da salida a toda esa rabia reprimida en un voto hacia partidos que precisamente se benefician de esta polarización, ¿no? Es decir, si bien es cierto que ahora quizás podemos decir que la censura proviene más de la izquierda, la extrema derecha, ¿no? Como que se erige un poco como ese símbolo de yo digo las cosas como son, a mí no me calla nadie, y es algo está siendo un combustible bastante potente, ¿no? Para toda esta gente. Entonces Moon Yu, en ese sentido, como tú bien dices, le da cabida a todas las opiniones, además de una forma cinematográficamente que me parece maravillosa, que me recuerda un poco a las películas de Howard Hawks, estos personajes que se pisan constantemente. De hecho, llegué a leer que si, por ejemplo, el guión eran... Por cierto, yo leí que no fueron tantos días. O sea, yo lo que he leído es que eran solo 2 días de rodaje y uno de ensayo, pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, pero Mira, me sonaba que solo se rodó en 2 días. Pues a mí me parece escuchar también en una entrevista a él que fueron 2 días, pero luego IndieWire dice que fueron 2 semanas. Alguien se ha equivocado aquí, probablemente sea IndieWire. Yo creo que no creo que fueran 2 semanas, porque no creo que esta película tardara más de 2 meses en rodarse. Así, manejando unos presupuestos así de cine europeo, yo creo que podemos estar hablando de un rodaje de 45 días como mucho. Pero bueno, no lo sé, no lo he comprobado. Sí que he leído que fueron 24 tomas en 2 días, lo que me encaja, porque más o menos... Teniendo en cuenta que no hay cambio de localización ni hay que volver a montar luces, rodar 12 planos en un día lo veo bastante factible. 12 planos, o sea, 12 tomas de un mismo plano. Entonces, bueno, esto es simplemente como una puntualización, que yo tampoco lo tengo claro, pero me sonó que no era tanto tiempo. Además dijo que fue bastante difícil, que creo que se incluso llegó a utilizar troncos como para que representaban a los diferentes actores de la escena. Y luego, bueno, volviendo a lo que decía de los diálogos, que había leído también como que si la escena se desarrollaba en 14 páginas de guión, como que las solapó, ¿no? Es decir, cogió las últimas 7 y las puso encima de las primeras 7, ¿no? Para darle un ritmo mucho más ágil, ¿no? Entonces, claro, ahí estaban todos los actores, cada uno con su micro, porque había como creo que 25 micros o así en la escena. Y al final, claro, era el reto de que ninguno mirara a cámara, de que la escena tuviera ritmo, porque es una cosa a la que también se exponen cineastas como Moon Yu, que no pueden resolver luego las cosas en montaje porque no les da tiempo. Entonces, claro, ahí estaban todos los actores, cada uno con su micro, porque había como creo que 25 micros o así en la escena. Y al final, claro, era el reto de que ninguno mirara a cámara, de que la escena tuviera ritmo, porque es una cosa a la que también se exponen cineastas como Moon Yu, que no pueden resolver luego las cosas en montaje porque
suelen plantear la escena con un solo plano. Y en este caso me parece como una culminación de su estilo, precisamente por eso, porque es una escena donde están ocurriendo muchísimas cosas sin que la cámara se mueva, con una composición que centra la atención en el personaje de Sheila, que a su vez a nivel compositivo está marcada como por esa especie de adornos navideños que se ven al fondo, y también un poco con una luz ligeramente, está como más iluminada que los demás, de una forma muy sutil. Bueno, Entonces ahí hay un punto de vista... Sheila y Matías, los dos. Sheila y Matías, pero quizás yo veo más a Sheila, no lo sé. Pero bueno, sí, Sheila y Matías. Interesante. Dejémoslo ahí, en los dos protagonistas, porque siendo... es una cosa... Yo me fijaba sí. mucho en Matías. Me molestaba mucho su comportamiento en esta... Sí, él ignoraba todo lo que sucedía. Él quería simplemente ser amado por Sheila. Buscaba ese afecto. Él solo quiere echar un polvo. Claro. Solo quiere... Claro. Claro, es un tío animal, es un alfa, claro. así que bueno... Claro, la tía que está todo el tiempo tocando el cello, ¿no? La canción de Deseando Amar, y el tío que lo que quiere es... de In the Mood for Love. Los subtítulos de colores ayudan al espectador no consciente de estas sutilezas y de estos distintos idiomas y estas distintas etnicidades, ayudan a entender que cada persona utiliza su propio idioma, aunque todos se entienden allí en esta aldea. Munju dice que es la escena más complicada que ha filmado en su vida. Y posiblemente una de las mejores. A ver, yo creo que hay varias cimas en su cine. Para mí el tramo final de 4 meses es una maravilla. Roza la película de terror directamente. La escena en la que tiene que deshacerse del feto, la chica. La protagonista, la amiga de la chica que aborta. Otilia, sí. Pero... correcto. Pero esta escena tiene es un plano fijo. Bueno, con esta cámara de Munju, que suele ser cámara en mano, pero no una cámara en mano exhibicionista, sino una cámara en mano que se está todo lo quieta. Porque no es trípode, es cámara en mano. Yo diría que no, pero no lo recuerdo bien. Hay un poquito de movimiento. No lo recuerdo bien. Yo creo que hay siempre un sutil, hay como una cierta organicidad. El Munju no es muy amante del trípode, pero tampoco mueve la cámara como si fuera Lars von Trier, ni gente que a lo mejor tampoco llega a sus límites, pero no. Es una cámara al hombro muy contenida, pero suele ser cámara al hombro. Tengo ese recuerdo, o esa percepción igual errónea. Sí. Es un plano que a pesar de eso, a pesar de ser un plano fijo, contiene una tensión alucinante. O sea, para mí contiene una tensión alucinante y un dinamismo alucinante, porque es un plano que se hace vivo precisamente por eso, ¿no? Por todo el movimiento interior que tiene, ¿no? Por todos esos personajes, ¿no? Que participan del conflicto ¿no? Y cómo... que además me pareció cinematográficamente muy potente, aunque quizás esté inspirado directamente en un vídeo que se publicó en internet, que se haría en un solo plano por otras razones. Munju lo que hace es muestra diferentes personajes con diferentes ideas, pero los agrupa a todos en un solo plano, como si en realidad nos estuviera diciendo, es que en el fondo somos todos iguales. Es decir, no hay nadie que esté por encima de otro. Es decir, todos estamos agrupados, todos estamos como bajo el mismo cielo, dentro del mismo plano, y al final estamos todos, es decir, esto nos tenemos que relacionar de una forma mucho más horizontal. Y al final lo que hace es eso, al agruparlos en ese plano, para mí lo que plantea, y es lo que me parece muy bonito, es eso, es una neutralidad, sí, pero también ahí me está diciendo, desde un punto de vista de puesta en escena, me está diciendo, son todos iguales. Bueno, una vez que termina esta escena, que es el clímax de la película, Munju nos adentra al espectador en una especie de final ambiguo, una dimensión más onírica en la que el protagonista, Matías, deambula por la noche con una escopeta. Tú has mencionado a Lynch. Es bastante confuso. Parece que abandona ese naturalismo característico de la nueva ola de cine romana, y es un epílogo que deja a la gente, al espectador, bastante confundido con muchas preguntas. Si uno busca en internet información sobre esta película, el propio buscador de Google sugiere el debate sobre el final. Hay bastantes hilos en foros, e incluso en YouTube, en vídeos sobre la película y entrevistas en las que la gente comenta el final. La gente quiere saber qué sucede en el final. A él se le ha preguntado mucho. Como ya hablábamos fuera de grabación, se ha explicado demasiado Munju, ha explicado demasiado el final. Es mucho más interesante dejarlo un poquito
en el aire, que darle un poquito de intriga, que la gente debata, que la gente piense, que al final ese es el gran valor de una obra artística. Pero aquí lo que parece es que, de nuevo, volvemos a ver esa lucha interna de la sociedad y de este protagonista desubicado, que ha de elegir entre la luz, la música, el amor, nuestro lado más empático y humanista, que vemos en el personaje de Sila, y la oscuridad, ese bosque transilvano, profundo, oscuro, esos miedos, ansiedades, el instinto animal que subyace en las profundidades de nuestra psique, en el subconsciente, los osos. Esto es lo que a mí me parece que él está intentando plasmar en este final. Un hombre atrapado por una naturaleza bruta que sigue existiendo dentro de nosotros, que da lugar a los temores, a la intolerancia, a la xenofobia. Y creo que es esto, ¿no? Probablemente lo que Moonju nos está exponiendo en este final, que parece que es un cambio de estilo que pilla quizás al espectador con el pie cambiado. No sé si a ti te parece lo mismo, pero he visto bastantes debates y él, bueno, lo quiere dejar un poquito críptico, pero más o menos da a entender que se trata de esto. Sí, a mí el final me dejó bastante desconcertado porque no es como ver una película de Lynch. Quiero decir, en una época en la que la gente necesita buscarle una explicación a todo, pues bueno, yo eso no lo veo tan necesario en el caso de una película de Lynch porque hay una coherencia, es decir, es un cineasta que está funcionando a otro nivel, pero en esta película especialmente, claro, es una salida de tono lo suficientemente grande como para que te pueda dejar desconcertado y con ese deseo de querer saber más, de qué demonios significa esto. Yo la verdad que pensando un poco cuando terminé, primero sí me quedé un poco perplejo con el final, de primeras, no sé, no lo entendí y creo que hasta me chafó un poco, pero luego paseando y tal, después de ver la película, sí que quizás me sugirió un poco esta idea de la otredad, del miedo al otro, ¿no? Yo no lo interpreté tanto como estoy leyendo por internet últimamente, sino más desde el punto de vista del el miedo a lo otro, a lo desconocido, pero al mismo tiempo eso también entronca con lo que hablamos, ¿no? De esa cosa subconsciente que permanece en la oscuridad y que al final de alguna forma nos está gobernando, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de que son animales, lo que salen, ¿no? Son osos, ¿no? Son varios osos, ¿no? Parecen ser hombres vestidos de osos, pero tampoco queda muy claro. Hombres disfrazados. Sí, osos, también eso me recordó. osos de pie, posicionados en una especie Sí, de fila, 3 o 4 osos, pero de pie, no a 4 patas. sí, no sé, yo lo veo una decisión arriesgada, el final por el que ha optado, Ujú. pero, pero vamos, sí, quizás me voy a ceñir un poco a lo que él dice. Como tú bien dices, se ha sobreexplicado bastante, lo cual le quita bastante mística al asunto, Ujú. pero igual es que se ha visto obligado, porque realmente es un final, no sé, me parece muy discordante, no lo termino de entender, y es quizás lo que menos me gustó, pero vamos. ¿De dónde crees que viene esta decisión de cambio de tono de un director que históricamente se ha mantenido fiel a un naturalismo y un minimalismo muy identificables? Igual que su dirección de fotografía, de la que no hemos hablado, pero podemos hacer un pequeño inciso antes de terminar. Una película de Moonju que haga este cambio de tercio hacia lo onírico, sí, claro, coge al espectador No, totalmente, sí, desprevenido. no, a día de hoy no lo entiendo muy bien, no lo entiendo. No me encaja, no entiendo. Ujú, ujú. No sabría decirte todavía, quizás tiene que pasar más el tiempo o simplemente que no, que se arriesgó mucho, pero desde luego sí, se sale ya no solo con la película, sí, no es propio de un cineasta así, no, Es todo muy se sale críptico, es bastante de todo muy su... críptico. Incluso el personaje de Sheila, cuando él entra en su casa con la escopeta y ella le dice, lo siento, pero no se dice por qué, no se explica por qué lo siente. Ese es el primer punto ambiguo. Y luego cuando él sale hacia el jardín o hacia el bosque, con la aparición de esos osos, ese es el segundo gran punto. Bueno, la escena en sí, en general, que yo creo que comienza, o ese final comienza cuando él está en el velatorio de su padre, que ha fallecido, y el personaje de este, Ujú. de este, mm, de este hombre francés que trabaja en este proyecto de conservación de vida animal o de osos, cuando él entra al velatorio y le devuelve su escopeta que él se había dejado en casa de Sila,
No sé si a él, entonces a Matías se le activa el modo celoso del macho alfa y él es cuando decide coger su escopeta y deambular por la aldea durante la noche sin saber muy bien hacia dónde va. Yo creo que él está perdido, está desubicado, como tú decías antes. No se encuentra a sí mismo, Claro, tiene quizás eso, muchos sentimientos enfrentados, muchos conflictos internos que él no termina de encajar, de saber interpretar o asimilar y está deambulando como un hombre totalmente perdido. Igual que tú decías que él no es capaz de educar a su hijo. Su hijo, que por cierto, la película comienza con el hijo. O una de las escenas iniciales es el hijo en el bosque yendo al colegio y él ve algo en el bosque, ¿verdad? Ve algo que no se muestra en cámara y que crea un trauma en él. Y eso también se queda en el tintero, también es ambiguo y es otra de las preguntas que el espectador se plantea. ¿Qué es lo que vio el hijo en el bosque que causó ese temor que lo tuvo sin hablar, sin abrir la boca durante meses o semanas? Ese trauma que crea lo que fuera que él viera. No sé si se da a entender qué es el oso, pero el oso, ¿qué es lo que simboliza el oso? Es un temor primario que subyace dentro de claro, nuestra... claro, no, yo Alberto, es que, bueno, voy a relacionar esto que dices del hijo, es que quizás ese final incomprensible quizás apele directamente al escaso conocimiento que tiene de sí mismo el protagonista, ¿no? O al hecho de que a lo mejor va a moverse en esa incertidumbre siempre y en esa oscuridad. Y esto a lo mejor tiene algo que ver con lo que le ocurre al hijo, que de alguna forma es como algo muy primigenio, atávico, es como que a lo mejor ya ese germen de lo que el protagonista tiene empieza como A germinar, claro. a germinar en el hijo, ¿no? Es como que a lo mejor el hijo, precisamente por esta relación que tú decías de que mira algo en el bosque que le da miedo, es quizás eso, el germen de lo que luego va a experimentar él en su madurez, ¿no? Como diciendo, esto es algo que pasa de padres a hijos, esto es, no sé, es algo casi ancestral, ¿no? Que, que de alguna forma no, nos condiciona, nos gobierna, nos... Entonces, no sé, a lo mejor es precisamente eso, ¿no? Lo incomprensible, ¿no? El instinto que... La oscuridad. Claro, el instinto que no podemos explicar porque se hereda y ya viene de serie cuando uno nace. Obviamente los factores... Yo creo que sí, quizás pone esa semillita. Claro, los factores Con el hijo ambientales... yo creo que quizás pone esa semillita. Sí, puede ser eso. Ya que así va a terminar el episodio de hoy. Pero bueno, el paisaje también es algo que no hemos mencionado. Muy característico de Moon-Ju. Es uno de esos directores que si uno coge la película, pilla la película a mitad de su metraje y le echa un vistazo, sabe que es probablemente un trabajo de este director. Y a mí también me pareció muy, muy lograda, con esos tonos invernales, azules y grises. Hablaba con la persona con la que fui a ver esta película y me comentaba que sí, que se notaba que se notaba la humedad, se palpaba la humedad de esa población transilvana, deprimida, afectada por, como decían varios críticos que he leído, afectada a esta sociedad por una enfermedad terminal. Y aquí Moon-Ju trabaja de nuevo con Tudor Vladimir Pandoru, con el que ya colaboró en los exámenes en Graduation. Pero a mí también me pareció estos planos paisajísticos, este ambiente, me pareció un personaje más de la película. Y él creo que hace un gran trabajo sumergiéndote como espectador en esta aldea, en este día a día de sus personajes, en este ambiente tan gris, opresivo, que va dentro de su frialdad se va calentando poco a poco con la llegada de los inmigrantes y me parece un trabajo mencionable y que no quería dejar pasar. Estoy de acuerdo contigo, Alberto. Yo creo que al final Moon-Ju es un cineasta de marco. Es decir, él siempre va a establecer un marco muy claro y si nos atenemos a su pasado periodístico y a su gusto por el detalle, por introducirte realmente en un momento y un lugar y teniendo en cuenta además que es un gran artista, al menos para mí lo es, yo creo que él consigue realmente establecer ese marco en el que van a tener lugar
las historias, ¿no?, que él plantea. Y en ese sentido creo que es un maestro. Y como tú bien dices, se siente, se palpa. Cuando ves también la de 4 meses es que parece que estás también ahí, ¿no? Es decir, ves cómo viven las protagonistas. Te haces siendo además una película que tendrá menos de 70 planos, una película bastante minimalista que tiene lugar en gran parte dentro de la habitación de un hotel, pero que consigue con el más mínimo detalle establecer ese marco, ¿no? Llevarte a ese lugar. Y creo que, bueno, en ese caso pues no es una excepción. RMN es una película que va, vamos, perfectamente coherente con las anteriores que ha hecho, incluso una que hemos mencionado muy poco, Beyond the Hills, Más allá de las colinas, en España, que también, o sea, es decir, es capaz de con muy poquito crear un mundo, crear todo un mundo, ¿no? O recrear, mejor dicho. Así es. ¿Dónde sitúas tú esta película dentro de la filmografía de Mungiu? He leído a gente que piensa que no es una de sus más... una de sus mejores, una de sus más sólidas, pero luego también hay otra parte de la crítica que la considera casi a la altura de... no a la altura de 4 meses, pero casi la segunda en su filmografía en cuanto a calidad direccional. Creo que es una película que va ganando con el tiempo también. Es posible. Yo tengo una predilección especial por 4 meses, 3 semanas y 2 días, que me parece una obra maestra absoluta. Y me gustó bastante los exámenes. Graduation me gustó bastante. Es una película con la que conecté. Y también me gustó Más allá de las colinas, aunque es una película quizás más difícil, más dura. Sí. Y quizás sí que me sumo un poco a la opinión de que no es quizás su película más redonda, esta de RMN. Creo que es un cineasta que siempre va a llegar a un nivel bastante alto. O sea, su mínimo ya es bastante alto, entonces me parece una gran película, o sea, al borde del sobresaliente, pero quizás no es la que más me guste, aunque como tú bien dices, sería conveniente, ¿no?, que dejar pasar un poco el tiempo y que ya pues la cosa se vaya situando. Pero vamos, para mí sigue imbatible su segunda película. 4 meses me parece una maravilla. Sí. Muy bien, Sergio. Ha sido un placer hablar contigo de lo último de Cristian Mungiu y nos vemos dentro de poco. Igualmente, Alberto, como siempre, un placer. Hasta el siguiente. Hasta la próxima. Monolito es un proyecto presentado por Alberto Serna con la colaboración del cineasta Sergio Román. Música a cargo de PBS Art. Descubre más cine contemporáneo en la web de Monolito, monolitomag.com, y también en Instagram bajo la cuenta monolitomag.